Bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos estudiando el libro del Éxodo, la parte donde los hebreos salieron de la esclavitud del pueblo egipcio por medio de Moisés. Y esta semana vamos a hablar acerca de la apostasía e intercesión. Pero antes de continuar con el tema, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por haberse suscrito al canal. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de la apostasía y la intercesión. Jehová le mostró su gloria a los hebreos, los salvó de la esclavitud, abrió el mar rojo para que lo cruzaran, hizo que brotara agua de una roca en el mismo desierto cuando todos ellos estaban muriendo de sed, convirtió las aguas amargas en aguas dulces, hizo caer alimento del cielo cuando estaban muriendo de hambre. Además de todo, los hebreos escucharon la voz del mismo Jehová. Tuvieron ese privilegio los hebreos de escuchar la misma voz de Jehová. Aún así, viendo y atravesando todo esto, fueron capaces de desobedecer. Moisés subió al monte Sinaí por 40 días para recibir las tablas de la ley. Y eso no bastó para que los hebreos olvidaran todas las proezas que Jehová Dios había hecho por ellos. Al ver que Moisés no regresaba rápidamente, decidieron hacer un ídolo, un becerro de oro, dice la Escritura. ¿Para qué? Para adorarlo. Era tanta la debilidad espiritual que ellos tenían que no podían dejar el pasado atrás de una sola vez. Y hoy podemos estar experimentando todas esas cosas también. Hoy en día, al ver cómo hay tanta apostasía en el mundo donde el ser humano le da la espalda al Señor, vamos a leer un poco qué nos dice Éxodo capítulo 32, del 31 al 32. Dice el 31, volvió Moisés donde Yahvé y dijo, «Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». Vemos acá en este versículo cómo Moisés se sentía un poco culpable por lo que estaba sucediendo abajo del monte de Sinaí. Entonces, en el transcurso de esta lección vamos a ir viendo todos estos aspectos que Moisés experimentó para con los hebreos. Vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo. Y nuestro siguiente subtítulo se titula, valga la redundancia, Liderazgo fallido. Vamos a hablar un poco acerca de Aarón. Aarón pudo haber fallado por dos razones. Aquí en este versículo, en este capítulo de Éxodo 32, 1, 6, vamos a leer, vamos a ver, vamos a estudiar acerca de Aarón, porque cuando Moisés subió al monte de Sinaí, dejó encargado a Aarón del pueblo, ¿no? Para que él se encargara de las cosas. Entonces, Aarón pudo haber fallado por dos razones: por falta de carácter, una falta de liderazgo. Aarón fue alguien muy cercano a Moisés, acordémonos de eso, quizás el más cercano, y no pudo aprender cómo Moisés tenía carácter para llevar todas las cargas por parte de los hebreos. Moisés tenía una fe inmensa en Jehová y sabía que Jehová lo acompañaría en todo momento. Sin embargo, la fe de Aarón era débil y se dejó persuadir fácilmente por el pueblo, cediendo a los mandatos que el pueblo quería de realizar un ídolo, haciendo que, en lugar de que los hebreos no hicieran eso, hicieran caso omiso a lo que querían hacer, en lugar de eso, Aarón los apoyó e hizo ese ídolo, ese becerro de oro que dice la Escritura. Otra razón sería por la que Aarón pudo haber flaqueado ahí en ese momento de hacer el becerro de oro, fue que el querer ser él el protagonista.
pudo haber sido que Aarón también quiso ser él el protagonista, hacer saber al pueblo que él era un líder más flexible con el pueblo y que en él encontrarían a alguien a quien cumpliría todos sus caprichos. Sin embargo, ellos no sabían en el tremendo pecado que se estaban metiendo. Nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Tenemos que tener cuidado a quién vamos a seguir, porque realmente a nuestra vista nos puede engañar, sino que nosotros sigamos los lineamientos de la Escritura. Seguir un líder carnal no es lo ideal. Tenemos que seguir a nuestro líder espiritual, que es Cristo Jesús. Y esto le pasó a los hebreos, y esto le pasó a Aarón, que actuó con flaqueza y no pudo lidiar con todos esos caprichos del pueblo de Israel, no así conociendo todo lo que Moisés le había enseñado. Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo, el cual lo vamos a llamar la idolatría y el mal. En la lección pasada estudiamos cómo los hebreos afirmaban obedecer a todo lo que Jehová les dijera, y lo hacían con una total seguridad. Dios los capacitó y cómo ofrecían holocaustos para Jehová. Sin embargo, los hebreos y parte del pueblo egipcio que seguían a Moisés olvidaban rápidamente todas esas capacitaciones para emplearlas a la obra de Dios. Sin embargo, las aplicaron para brindar holocaustos al becerro de oro que ellos mismos construyeron. Con esto, los hebreos estaban negando rotundamente su fe en Jehová. A pesar de todas las instrucciones recibidas antes, ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes hechas por hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y debido a tan gran desobediencia de Dios, Dios los entregó a la inmundicia, debido a que ellos deshonraron sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a esas criaturas antes que a nuestro Creador. Hoy en día sabemos que Dios quiere toda nuestra adoración y que es un Dios celoso, como lo mencionan las Escrituras. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que estamos adorando criaturas hechas por seres humanos? ¿Será que estamos dedicando más tiempo a otras cosas que no agradan a Dios? Cada uno de nosotros lo sabemos. La verdad es que cualquier cosa que nos aparte de Dios es idolatría. Cualquier cosa que nosotros estemos haciendo contrario a lo que Dios quiere, eso es idolatría. Tengamos cuidado entonces con lo que estamos haciendo, porque hay muchas cosas que a Dios no le agradan que nosotros hagamos. Vamos a seguir con nuestro tema y vamos a ir a nuestro siguiente punto, el cual lo vamos a llamar corrompiéndose a sí mismo. El tiempo que Moisés se había alejado de los hebreos fueron 40 días. Eso bastó para que el pueblo se corrompiera. No todo el pueblo estaba de acuerdo con realizar ese becerro, pero la influencia para hacer el mal fue tan grande que ellos sintieron un desahogo para pecar. Llevaban en sus corazones recuerdos del pasado que no podían dejarlos. Dios envía nuevamente a Moisés para ver lo que estaba pasando abajo, porque abajo del Sinaí estaba habiendo una gran idolatría por parte del pueblo. El pueblo estaba totalmente desubicado. Y esto nosotros lo podemos leer en el Éxodo 32, 7, 8. La idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios. Aún sabiendas de eso, es incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, efecto, tiempo y mente más que Dios puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y
no llegaremos más alto que el Dios con D minúscula al que sirvamos. Entonces le dice Jehová a Moisés, anda y desciende porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y pronto han hecho caso omiso a lo que yo les he enseñado. Han hecho un ídolo y lo han adorado, y no solo eso, sino que también le han hecho sacrificios y han blasfemado el nombre diciendo que ese becerro lo sacó de Egipto. Terrible lo que estaban haciendo los hebreos. Terrible lo que ellos hacían. Sin embargo, Moisés estaba ya tratando de darle unos lineamientos a ellos para que ellos pudieran vivir más cómodamente. Mientras Moisés estaba haciendo eso con Jehová, ellos rápidamente olvidaron cómo brindarle sacrificio, cómo brindarle toda su atención al único Dios viviente, creador del cielo y de la tierra. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a ver nuestro siguiente subtítulo, La justa ira de Dios. Y ahí en el libro de Éxodo siempre, capítulo 32 del 9 al 29, ahí nosotros podemos leer todas estas historias que nosotros estamos acá compartiendo. Las podemos leer, podemos reflexionar cómo ellos hicieron que actualmente, en la actualidad, nosotros también podemos estarlas atravesando. Jehová quería exterminar los hebreos con tan grande pecado que habían cometido. Y le dice a Moisés que ese pueblo era un pueblo terco y que iba a encender su ira contra ellos para que los consuma la ira de él. Y solo dejaría a Moisés e iba a hacer de Moisés una gran nación. Le dice Jehová a Moisés, ¿no?, que iba a exterminar ese pueblo, pero solo iba a dejar a Moisés y de Moisés iba a empezar una nueva creación. Así como lo hizo con Noé y su familia, así le dijo a Moisés que iba a exterminar. ¿Se acuerdan cuando lo de Sodoma y Gomorra, que destruyó toda la maldad y mandó el diluvio? De solo quedó Noé, perdón. Así iba a ser, iba a erradicar toda esa maldad, todo ese pecado, y de Moisés iba a ser una nueva nación. Pero el corazón de Moisés era muy noble y oró fervientemente a Dios que todo lo que había hecho por su pueblo, además de las promesas que le había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob, de hacer de ellos una gran nación, sacó y que los sacó con mano fuerte a su pueblo de Egipto. Y después de eso, no era justo deshacerse de ellos en los montes, ¿no? Acordémonos que Jehová los sacó de la esclavitud para llevarlos por el desierto, y lo que le decía a Moisés era que no era justo que murieran en los montes, sino que para eso mejor los hubiera dejado morir allá en Egipto. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas que se hacían ellos, que hacían los hebreos, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas que contenían los 10 mandamientos era una señal externa de la ruptura de su contenido. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. El siguiente subtítulo es Intercesión. Después que las cosas se calmaron, Moisés habla con los hebreos y les hace saber qué tan gran pecado habían cometido. Entonces les dice que él volverá a subir al monte para interceder por cada uno de ellos. Moisés llevaba una idea clara de lo que le iba a pedir a Jehová para aplacar la ira que tenía Jehová. Nosotros lo podemos leer en el libro del Éxodo 32 del 30 al 32, toda esta historia del libro del Éxodo que nosotros estamos estudiando. Dice la Escritura que Moisés le rogó que perdone el gran pecado que habían cometido los hebreos. Si fuese necesario, que fuera quitado él del libro que Jehová escribió. Moisés estaba sacrificando su salvación por la culpa de los pecadores.
Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo, precisamente lo que hizo en la cruz miles y miles de años después alguien que nosotros le debemos, ¿no? Y esa persona es Cristo Jesús. Ese ser fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús hizo lo mismo, solo que Él sí sacrificó su vida por nosotros. El sacrificio que hizo se consumó en la cruz del Calvario, por tan grandes pecados del ser humano. Jehová le contesta a Moisés de una manera contundente y le dice, al que peque contra mí, lo borraré del libro. ¿Qué reflexión podemos extraer de este mensaje? ¿Será que nosotros estamos haciendo que nos borren de ese libro de la vida? ¿Será que por la desobediencia estamos nosotros siendo borrados de ese libro de la vida? Nosotros tenemos una salvación gratuita, porque la salvación es un regalo, es una salvación gratuita, pero nosotros podemos perder esa salvación. Podemos hacer que seamos borrados de ese libro. Si nosotros seguimos haciendo las cosas como los hebreos lo estaban haciendo en ese momento, que miraban la gloria de Dios, miraban todas las proezas que hizo Él, y aún así desobedecían y hacían el becerro de oro para adorarlo, para adorar algo que Jehová Dios no le gustaba, y que por eso dejó los 10 mandamientos, para dejarnos una guía, dejarnos un manual para cómo nosotros nos podemos desenvolver en la sociedad, porque Él quiere que nosotros seamos su pueblo escogido. Entre tanta maldad que hay en el mundo, Él quiere que seamos un pueblo escogido que haga las cosas tal cual Él las dejó. No como las quiere Satanás, sino como Él las quiere. Ahora, la reflexión es esta. Si nosotros queremos no perder esa salvación, si nosotros no queremos ser borrados de ese libro, ya Jesucristo intercedió por nosotros. Él es el único intercedor. Él está intercediendo aún por nuestros pecados con el Padre. Pero si nosotros no hacemos casos a lo que Él nos manda, podremos perder la salvación. Así que mis amigos, mis hermanos, esta es la lección número 11. Espero podamos reflexionar y que estos mensajes, este libro del Éxodo sea de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Gracias por suscribirse al canal. Hasta la próxima. Bendiciones.